Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy, como parte del programa de cáncer infantil, tengo pues el honor de presentar a el grupo de la Red Más Saludable de la Secretaría de Santander, la Gobernación de Santander y de la Universidad Industrial de Santander, pues que van a mostrar su programa de masas abdominales en niños y pues hoy vamos a dar una de las educaciones de una de las masas que son frecuentes en la edad pediátrica. Dentro de ellas la patología que voy a presentar el día de hoy es el neuroblastoma. Entonces acordémonos que el neuroblastoma es una neoplasia maligna extracraneal que más o menos ocupa el cuarto puesto de incidencia entre las neoplasias pediátricas. Sabemos que la primera son ¿qué? Las leucemias, la segunda son los tumores del sistema nervioso central, la tercera los linfomas, la cuarta estaría dado por los neuroblastomas, la quinta por los tumores de Wilms. Claro que hay casuísticas que varían de país a país. Y pues básicamente este es un tumor que se deriva de la cresta neural y que prosigue como a todo el desarrollo del simpático adrenal. Entonces, el objetivo grande de la charla, ¿qué es? Pues dar a conocer los aspectos más importantes a nivel epidemiológico, biológico, cuáles son sus síntomas, su clasificación y hacer pues un poco la aproximación diagnóstica. Entonces, acordémonos que hay siempre un pretest. Yo les voy a hacer unas preguntitas que al final de la charla responderemos. Entonces, la primera, ¿de dónde se origina el neuroblastoma? La segunda, 3 factores genéticos pronósticos adversos en caso de neuroblastoma. La tercera, ¿qué probables ubicaciones tiene un neuroblastoma? La cuarta, 3 síndromes paraneoplásicos que se pueden relacionar con esta patología. Bueno, ahora sí vamos a proseguir. Entonces, básicamente, el neuroblastoma es un tumor que se origina de las células primordiales de la cresta neural o los famosos neuroblastos y estos se originan durante la embriogénesis, van a migrar a través de los ganglios paravertebrales y van a formar pues la glándula suprarrenal y los ganglios simpáticos de todo el sistema nervioso simpático. Razón por la cual el neuroblastoma podemos ver que se puede ubicar desde el cuello, en la parte del tórax, en la parte del abdomen y en la pelvis. Entonces, ¿dónde puede localizarse? Recuerden, en cualquier lugar donde existan células simpáticas y adicionalmente se ubica frecuentemente en las cadenas simpáticas de cuello a pelvis, preaórtico y pélvico. Además, el problema del neuroblastoma es que le gusta hacer extensión e infiltración vascular e invadir estructuras adyacentes, suele hacer diseminación a ganglios, a hueso, a médula ósea, a hígado y a piel. Por eso son sitios donde cuando hacemos la extensión siempre buscamos saber si hay o no invasión por parte de la enfermedad. Dijimos que es un tumor extracraneal frecuente, más o menos su incidencia es del 7 al 14% y la prevalencia es de 1 a 8 personas por cada 10.000 recién nacidos vivos. Más o menos en Estados Unidos calculan que la incidencia es 9 casos por millón de habitantes menores de 15 años. Sabemos que es una patología que suele afectar más a los varoncitos con respecto a las niñas y el diagnóstico muchas veces de estos niños son niños menores de 2 añitos, usualmente se puede hacer en niños menores de 12 meses y el promedio del diagnóstico, es decir, el grueso de los pacientes está entre los 24 a 26 meses. El 90% de los niños se diagnostican antes de los 10 años, por lo cual es exótico que le digan a uno que un neuroblastoma en un paciente mayor de esa edad. Como cosas importantes, infortunadamente más del 50% de los neuroblastomas que se llegan a diagnosticar, cuando se diagnostican ya están con enfermedad diseminada. Y adicionalmente, viendo las estadísticas del Children Oncology Group, que hicieron pues un estudio retrospectivo a 10 años, en el cual encontraron que pues los pacientes de ¿cuáles son las sobrevidas entre el estadio 1 al 4? Y se dieron cuenta que las sobrevidas del estadio 1 eran más o menos más del 90%, los pacientes que tenían estadio 2 entre el 85-87%, los pacientes con estadio 3 ya la sobrevida bajando 63%, ya los pacientes con estadio 4, es decir, metastásicos o que fueran anémicos positivos, sus sobrevidas eran alrededor del 15 hasta el 21% y los niños que tenían estadios 4S entre el 81 hasta el 86%. Entonces, básicamente es importante aclarar que algunos neuroblastomas pues se han relacionado con otras alteraciones a nivel de la cresta neural o neurocrestopatías. Entonces, algunos de los pacientes en los que se documentó el neuroblastoma también se habían documentado enfermedad de Hirschsprung asociada o en algunos de ellos síndromes de hipoventilación alveolar como la maldición de Ondina que llamaban, ¿no? Los pacientes que hacían apneas obstructivas del sueño. ¿Qué alteraciones genéticas podemos encontrar en neuroblastoma? Es bien importante saber que en neuroblastoma la parte citogenética es esencial para poder establecer un óptimo diagnóstico y también para poder establecer un óptimo tratamiento.
Es por esto que nosotros como oncólogos pediatras siempre insistimos en que se pueda realizar el estudio del NMIC en los especímenes parafinados. Sabemos que es una tecnología no PBS, pero en la cual todas las unidades de cáncer siempre trabajan para hacer como las autorizaciones y los diferentes trámites administrativos para lograr que se realice. Porque si el paciente es NMIC positivo, son pacientes que deberán tratarse, muchos de ellos con trasplantes o con terapias con anticuerpos nuevos monoclonales que se están actualmente ideando. Como les digo, la sobrevida depende mucho de que uno pueda hacer una muy buena clasificación citogenética de sus pacientes. Entonces, dentro de las alteraciones citogenéticas que se han documentado, vamos a hablar un poquito de las más comunes. Entonces, el famoso protoncogen NMIC es un oncogen que habitualmente aparece derivado del brazo corto del cromosoma 2 y genera una proteína. Este producto de ese oncogen NMIC parece controlar los procesos de transcripción celular de algún grupo de genes blancos y adicionalmente se ha visto que cuando está presente hay un proceso de tumorogénesis, es decir, de aparición de células tumorales no controlado. Entonces, estas células tumorales en las cuales se documenta que hay expresión del protoncogen NMIC son células que muchas veces no son susceptibles a los tratamientos convencionales de quimioterapia y por lo cual son pacientes en los cuales la progresión de la enfermedad es muy rápido y la incidencia de recaídas también. Es por esto que una vez uno diagnostica que el paciente tiene NMIC positivo, es necesario ofrecer terapéuticas mucho más avanzadas y, como les digo, dentro de ellas está la posibilidad de un trasplante de precursores hematopoyéticos. El 25% de los pacientes que se diagnostican con neuroblastoma tendrá NMIC positivo y habitualmente lo que ocurre es que niños en estadio 1, 2 y en estadio 4S no presentan amplificación del NMIC, pero se ha visto que los pacientes que tienen estadios 3 y 4, casi más del 50% de ellos lo tendrá. Por eso, como les digo, insistimos mucho en que se pueda realizar la caracterización del gen NMIC en los especímenes parafinados. Infortunadamente, como les digo, existe todavía mucho la barrera administrativa para poderlo realizar, pero día a día estamos trabajando para que se acorten esas brechas y se puedan hacer óptimos diagnósticos en los pacientes que tienen neuroblastoma. Como les digo, el hecho de que un paciente amplifique NMIC básicamente se va a correlacionar con la progresión de la enfermedad independiente del estadio clínico que tenga el paciente y de la edad. Existen otras alteraciones citogenéticas que también, digamos, usualmente a veces es difícil que nos tamicen los genetistas en los especímenes parafinados, pero que pueden ser importantes para llegar a mandar o a decirnos que tienen un pronóstico oncológico adverso, como la pérdida del 1P, que es una parte del cromosoma 1P en las células del neuroblastoma y que se vio involucrada en los procesos de diferenciación morfológica y tumorogénesis. Cuando se pierde esta cromosoma 1, habitualmente se ha visto que esa pérdida genera que haya un desarrollo y progresión de la célula tumoral. Inevitablemente se ha visto que los pacientes que tienen de lesión a nivel del cromosoma 1P son pacientes que hacen más fácilmente amplificación del NMIC, es decir, está directamente relacionado tener de lesión del cromosoma 1P con amplificación del NMIC, lo cual pues ya sabemos que es uno de los factores adversos en el caso de los pacientes con neuroblastoma. La otra cosa es que se ha visto que infortunadamente pacientes que pierden ese cromosoma 1P hacen una ganancia, pero una ganancia que no es balanceada, de otra partícula a nivel del cromosoma 17. Y ese desbalance a nivel de ese cromosoma 17 también se ha visto que propende por mayor tumorogénesis y también que esos pacientes que tienen esa característica van a amplificar mucho más fácilmente el NMIC, por lo cual tendrán ese factor adverso relacionado. Entonces, si nos preguntan qué factores citogenéticos tienen relación con un pronóstico adverso en pacientes con neuroblastoma, ya sabemos que haya amplificación del gen NMIC, que haya lesión del cromosoma 1P y que haya una ganancia no balanceada del 17. Adicionalmente existe una glucoproteína que nosotros pues infortunadamente en Colombia no la estamos procesando, pero que es una de las glucoproteínas que se relaciona con mejor pronóstico y sobrevida de los pacientes, que cuando se produce esa proteína que se llama CD44, habitualmente no amplifican NMIC. Entonces los pacientes que producen mucho nivel de CD44 no amplifican NMIC, quiere decir que su sobrevida es mayor, o sea, a esos pacientes les va a ir mejor genéticamente y van a tener una mejor supervivencia.
La otra cosa, ¿se acuerdan que les habíamos comentado que las telomerasas, que son como los palitos largos de los parte baja de los cromosomas, cuando estaban muy alargadas o tenían una alta actividad, básicamente generaban que las células no entraran en apoptosis y era un factor de mal pronóstico. Entonces también se están realizando muchos estudios para demostrar entonces esa capacidad de las telomerasas para evitar que la célula envejezca y por lo tanto hacía que como que se inmortalizaran esas células tumorales. Entonces tenemos como dos clases importantes de neuroblastoma, los que producen TRKA, los que hacen que su célula rápidamente en apoptosis y los que producen TRKB, que tienen, digamos, eso, amplifican NMIC, tienen deleción del cromosoma 1, tienen una ganancia no balanceada del 17, no producen casi CD44, que son los de mal pronóstico y que obviamente pues son muchos de los pacientes que van a hacer progresiones pese a todo el tipo de terapéuticas que hagamos y que son pacientes candidatos a o anticuerpos monoclonales o a trasplante. El protoncogen TRKA pues básicamente codifica un receptor de un factor de crecimiento y se ha visto que se encuentra sobre todo en pacientes que están en etapa 1 de neuroblastoma o en pacientes que tienen un neuroblastoma 4S y su pronóstico es favorable cuando expresan este famoso TRKA. Existe otro gen que también marca un pronóstico ominoso en los pacientes, que es el gen del cromosoma 16. Básicamente ese gen del cromosoma 16 produce una proteína que genera resistencia múltiple a fármacos. Quiere decir que la expresión aberrante de ese gen del cromosoma 16 va a hacer que los pacientes tengan resistencia inherente a los medicamentos que usualmente utilizamos, es decir, a los alcaloides de la vinca, vincristina, vinblastina, a las atraciclinas, a todas, a las epidofilopoxinas, es decir, al etopósido, al tenopósido, y habitualmente se relaciona con que si yo tengo aberrante el gen del cromosoma 16, también voy a amplificar mucho NMIC y por lo tanto mi sobrevida va a ser menor. Además, como les digo, tener ese cromosoma aberrante indica que ese paciente va a tener resistencia múltiple a fármacos. Quiere decir que es muy probable que la sobrevida del paciente que tiene esta patología sea muy pobre. Entonces volvemos a repasar. ¿Qué cosas son desfavorables en neuroblastoma? 1. Producir NMIC o la expresión del gen NMIC, tener expresión del gen cromosoma 16 de la proteína RR, hacer deleción del brazo corto del cromosoma 1P, ganancias no balanceadas del 17 y pues una actividad aumentada de telomerasas. Y favorables, expresar CD44, expresar TRKA y tener unas ganancias balanceadas del 17. Bueno, entonces vamos a ver un poquito la parte de histología del neuroblastoma. Entonces el neuroblastoma, que habíamos dicho que básicamente son células derivadas de la cresta neural, es decir, se encuentran en todas las partes donde paraórticas, en la médula suprarrenal, en el órgano de Zuckel-Kandel, bueno, en los ganglios simpáticos, las células de Schwann, el tejido meningio, células C del tiroides, melanocitos cutáneos, y como está diseminado en tantos sitios, pues por eso vemos que puede tener muchísimas presentaciones el neuroblastoma. Entonces existen varios tipos de neuroblastoma histológicamente hablando. El neuroblastoma como tal, otra subdivisión que se llaman ganglioneuroblastomas, que tiene un componente ganglioneuroma que es mucho más benigno y cuyo manejo es quirúrgico, y ese que tiene el componente ganglioneuroblastoma quiere decir que tiene un componente que es netamente quirúrgico, pero la parte de neuroblastoma que sí requiere el manejo oncológico con quimioterapia. Entonces, pues aquí en la gráfica vamos a ver habitualmente que el ganglioneuroblastoma tiene partes o tejidos que son mucho más inmaduros y que van directamente relacionados también con tejidos mucho más maduros como los del ganglioneuroma. El ganglioneuroma, si lo podemos evidenciar, pues es un tejido completamente maduro, que es el que vamos a mostrar en la gráfica en la parte central, y el neuroblastoma cuenta con muchísimas células inmaduras, tiene pobre estroma, pobres células de Schwann y tiene pues alteración a nivel de el tejido ganglionar. Entonces, en el neuroblastoma es muy importante cuando examinamos la pieza tumoral a nivel macroscópico ver que tiene en la parte superior de la suprarrenal
muchas nodulaciones, algunas de ellas de aspecto hemorrágico, y que una cosa bien bonita y bien interesante del neuroblastoma es que cuando empieza a responder a terapia empiezan a calcificarse. Entonces el hecho de que yo en las imágenes empiece a ver que el paciente está presentando calcificación de la lesión tumoral, quiere decir que me está respondiendo. Entonces digamos que eso a nosotros pues digamos que nos llena como de esperanza, porque quiere decir que todas las terapéuticas que estamos empleando están funcionando de manera apropiada. Entonces es una de las cosas como importantes de ver en el seguimiento y manejo de un paciente con neuroblastoma. La otra cosa, no olvidemos que este es un tumor de célula pequeña, redonda y azul, y básicamente este tumor también tiene unas celulitas que parecen como unas rositas. Esas rositas se llaman las de Homer Wright y habitualmente no son únicas ni exclusivas en la parte histopatológica de los neuroblastomas, porque también podemos verlas en otro tipo de tumores como los tumores neuroectodérmicos, o inclusive se pueden ver a veces en los retinoblastomas. Pero pues digamos que si yo encuentro ese tipo de células, tumores de célula pequeña, redonda y azul, que producen ese 100, que tienen esas celulitas o esas roseticas de Homer Wright, pues cuando el patólogo me da esa descripción, yo probablemente pues cuando tengo un caso nuevo de un niño con una masa abdominal pueda llegar a sospechar que la etiología de la enfermedad pues se relaciona con un neuroblastoma, y así pues empezar a hacer todas las adecuaciones para un tratamiento óptimo de esta patología. El ganglioneuroma, dijimos que es como la parte diferenciada dentro de ese grupo grande de los neuroblastomas. Es un tumor completamente diferenciado que tiene muchísimas células ganglionares maduras, muchísimo estroma y muchas células de Schwann. Como les muestro en la gráfica a continuación, vemos una masa tumoral gigantesca, pero afortunadamente cuando se hizo la biopsia se vio que expresaba mucho S100 y que todo era tejido maduro ganglionar bien diferenciado, de manera tal que este paciente se benefició de hacer solo la resección quirúrgica y no requirió que hiciéramos quimioterapia ni ninguna otra terapia ayudante. Como les digo, entonces el ganglioneuroma dentro de la expresión del grupo de los neuroblastomas es como la expresión más benigna. Entonces, ¿qué cosas son importantes en la clasificación histopatológica en el caso de los neuroblastomas? Pues básicamente ver qué tan diferenciados son, si son tejidos maduros o inmaduros, si tienen o no tienen estroma, qué tanto componente de células ganglionares tienen y qué tanto está expresado como el índice de proliferación celular o el famoso índice de mitosis cariorexis. Datos que son muy importantes que nos suministra el patólogo para poder hacer una muy buena clasificación clínica de nuestro paciente. Como les digo, en el caso del neuroblastoma, pues yo les voy a mostrar entonces pues las imágenes de un paciente que estaba en seguimiento y pues que nos llenó de emoción ver que cuando le hicimos el TAC interení, es decir, el TAC que teníamos como en el tratamiento en la parte intermedia, que vimos que estaba calcificado, nos dimos cuenta que estaba respondiendo muy bien, entonces eso nos llenó como de mucha alegría. Pues la imagen que les voy a mostrar entonces dentro de las gráficas. Bueno, ahora voy a hablarles un poquito de cuál es la presentación clínica de los neuroblastomas. Habitualmente, como les decía, el neuroblastoma se puede presentar en muchas partes, pero la mayoría, casi más del 65% de ellos, se presentan como masas abdominales. Masas abdominales ubicadas ¿en dónde? En retroperitoneo. Un porcentaje ya, digamos, de menor presentación, pero que también es bien importante, se pueden presentar en la parte torácica, casi que el 25%. Entonces, muchas veces el niño que debuta con esa masa a nivel retroperitoneal o a nivel de mediastino posterior, en el cual el paciente empieza a presentar el ojito caído, la pupila chiquitica, o sea, tiene tosis, tiene miosis y casi no tiene secreción o líquido en los ojitos, anhidrosis, el famoso síndrome de Horner, es uno de los paraneoplásicos más frecuentes con los que podemos debutar en los niños que tienen el famoso neuroblastoma, pero a nivel torácico, y este es el 25% de los casos. Algunas veces los bebés debutan es con masas a nivel del cuello y muchas veces pues empiezan a debutar con disfonía y tos, y pues cuando hacemos pues toda la parte de biopsia y todo eso nos damos cuenta de que se trata de un neuroblastoma, que es otro sitio de presentación frecuente. Infortunadamente, como les digo, los neuroblastomas cuando están ubicados en el mediastino posterior a veces son grandes masas con las cuales los pacientes pueden llegar a debutar con compromiso severo en la parte de la vía aérea, y por esa razón pues algunos de los pacientes nos han llegado
con síndromes pues de dificultad respiratoria severa relacionados con síndromes de vena cava, o pueden hacer edema en esclavina, o nos pueden hacer muchos síntomas paraneoplásicos relacionados con el neuroblastoma como crisis hipertensivas severas, e inclusive algunos niños nos han llegado convulsionando, y cuando nos ponemos a estudiar cuál es la causa de la convulsión nos damos cuenta que a veces tienen grandes masas torácicas y que la masa torácica resulta ser un neuroblastoma, y lo que nos está produciendo es, por el exceso de catecolaminas, pues una crisis hipertensiva en nuestro paciente. Entonces, como les digo, muchas veces esos paraneoplásicos no son fáciles de identificar, y habitualmente pues frente a la consecuencia clínica es que empezamos a hacer como el abordaje profundo, nos llaman las especialistas en cuidado intensivo, o a veces nos llaman, por ejemplo, los endocrinólogos, que empiezan a ver los niños con clínica de síndromes de Cushing y nos llaman, oiga, estudie este niño que no me gusta este pedazo o este. También nos pasa mucho con los neuropediatras. Muchas veces el niño que está con ataxia, o el niño que empieza a hacer los movimientos anormales de los ojitos. ¿Recuerdan que les dije que se llamaban como el síndrome opsiclonos mioclones? Lo usual es que uno haga el nistagmus en este sentido, horizontal, ¿cierto? Pero si el nistagmus no es solo horizontal, sino también hacen nistagmus vertical, como un muñequito que yo conocí hace mucho tiempo, el pájaro loco. Ustedes no se acuerdan de él, pero yo sí. Habitualmente los ojitos no solamente le hacían movimientos anormales a nivel del sentido horizontal, sino también vertical, y ese tipo de movimientos horizontal, vertical intercalados se llaman opsiclonos mioclones. Y son otros de los paraneoplásicos frecuentes que se pueden ver en el paciente que tiene el neuroblastoma. Como les digo, entonces Cushing, síndrome de Horner, el opsiclonos mioclonos son algunas de las presentaciones clínicas que puede tener nuestro paciente que tiene el famoso neuroblastoma. Otra de las presentaciones con las cuales nos vemos abocadas es el famoso síndrome de ojos de mapache, porque hacen infiltración a los tejidos periorbitarios. Entonces muchas veces el niño parece que alguien lo hubiera golpeado, porque empieza a hacer equimos, es decir, coloración oscura, negra alrededor de los ojitos, y las personas piensan que fue que el niño fue golpeado, y no, cuando empezamos a hacer el examen físico cuidadoso puede ser que tenga el paraneoplásico de los ojos de mapache y una masa abdominal gigantesca, y que básicamente el cuadro clínico de nuestro paciente sea explicado por un síndrome de ojos de mapache, que es un paraneoplásico del neuroblastoma. Otras de las cosas, como les digo, algunos de los niños, sobre todo los bebecitos, pueden empezar a presentar en la piel como unas manchas o unos nódulos de color más o menos azulado. Este también es otro de los paraneoplásicos que se puede ver en relación con el neuroblastoma, porque como se acuerdan que les comenté que él se puede presentar pues en las células C del tiroides, que se puede presentar en la suprarrenal, que se puede presentar en todos los conglomerados o paraórticos o paravertebrales, y que también en las células de los melanocitos. Entonces, en este caso, a veces en los niños pequeñitos se puede llegar a presentar como este tipo de nodulaciones de tipo más o menos azulado en la plantica de los pies. Otros síndromes paraneoplásicos importantes, lo que les digo, por el cual el neuropediatra no lo va a derivar, que es el famoso ataxia y el síndrome de opsiclonos mioclonos. En algunos niños también una de las cosas bien llamativas es que nos comentan que casi que el 70-80% de los niños que tienen neuroblastoma empiezan a hacer de manera repentina como una involución en el lenguaje, y hitos del desarrollo que han alcanzado normalmente empiezan como a perderlo, o empiezan a tener anomalías en el comportamiento. Entonces nos pasó con un paciente que llegó, que la mamá decía que el niño como que se le estaba olvidando hablar, que estaba olvidando algunas cosas y que se le estaba cayendo mucho, si era que se estaba volviendo torpe, que el neuropediatra lo examinó y por alguna razón el neuropediatra dijo, ¿sabe qué, señora? Yo no estoy tranquila, la resonancia es normal, ¿por qué no le tomamos unas tomografías de tórax y abdomen? Afortunadamente el neuropediatra tomó esa conducta, porque gracias al estudio que él tomó se documentó que la niña tenía una masa a nivel paraespinal y en mediastino posterior, y efectivamente resultó ser un neuroblastoma. Entonces, como les digo, el que conoce la patología, la sospecha y puede hacer diagnósticos tempranos, pues eso pues nos llenó de orgullo, porque realmente un neuropediatra muy juicioso que llegó pues a su diagnóstico gracias a que quiso indagar y estar un poco más allá. La otra cosa, como les digo, a veces los niños pueden debutar con compresiones medulares, y muchas veces lo que pasa es que el niño empieza a decir que no siente las piernitas, que no las siente mover, y después hay una pérdida de movimiento, y pues se puede llegar a hacer el diagnóstico así también de un neuroblastoma. Usualmente no es tanto del debut como de las recaídas, pero se pueden presentar en algunos debuts. La otra cosa, en los bebés y en niños más pequeñas muchas veces empiezan a decir que como que no pueden hablar bien, que como que
empiezan roncos con disfonía, pero una disfonía como en progresión, y a veces empiezan con la dificultad respiratoria, y pues cuando son llevados al médico, pues muchas veces si el médico que los atiende es muy acucioso, puede tomar la placa y en la placa pues sugerir que hay una lesión intratorácica, toma pues la tomografía de tórax, como en el caso de los niños que les estoy mostrando las imágenes, y encuentran esas masas cervicales, que hacer el diagnóstico pues en este caso sería pues digamos mucho más asertivo, y podríamos documentar que tienen neuroblastoma. Entonces, como les digo, no todos los niños debutan de la manera usual. Algunos nos pueden debutar con el paraneoplásico, otros nos pueden debutar como cuadros respiratorios que simulan neumonías, y cuando ya se ponen a hacer como el estudio acuicioso se dan cuenta que no es una neumonía, sino una masa retrocardíaca o una masa en mediastino posterior, y se logra hacer el diagnóstico de los famosos neuroblastomas torácicos. Algunos de los niños, por ejemplo, nos pueden debutar es con masas intraabdominales e hipertensiones arteriales supremamente severas, o a veces nos hacen síndromes compresivos. Entonces el niño debuta porque está con vómito, con dolor abdominal recurrente, puede estar hipertenso, se ponen como más ansiosos, más nerviosos, y cuando ya se pone uno a hacer el estudio juicioso, le tomó la ecografía, documentó que como que hay una masa, y después de eso ya vamos a los TACs, pues podemos encontrar grandes masas abdominales como la que les estoy mostrando en las diapositivas. Lo que les había contado, un caso anecdótico que tengo yo, pero muy bonito, de una paciente que la niña desde muy pequeñita consultaba porque tenía problemas de estreñimiento y muchas infecciones de vías urinarias. La mamá estaba desesperada porque la niña cuando hacía popó, mejor dicho, se ponía morada, casi no respiraba. Era una cosa súper severa, era un estreñimiento, una cosa ya que se salía de todos los límites, y más o menos cada mes estaba hospitalizada la niña por infecciones de vías urinarias. Hasta que pues el pediatra que la conocía y ya la había recibido en 3 hospitalizaciones, viendo la angustia de la mamá, decidió tomarle un TAC abdominal. Inicialmente pues todo el mundo se le vino encima porque como así que una infección de vías urinarias había que tomarle un TAC. Afortunadamente el doctor fue terco y tomó el examen, porque nos dimos cuenta que tenía una masa que estaba detrás de la vejiga y antes del intestino, y producía toda esa sintomatología de compresión cada vez que la niña iba a hacer popó, y producía múltiples infecciones de vías urinarias. O sea, a veces, como les digo, hay que ver más allá de lo evidente, porque es la única manera como se llegan a veces a diagnósticos que no son tan sencillos al simple ojo clínico. Métodos diagnósticos. Entonces, dentro de los métodos diagnósticos, lo ideal pues es tener una imagen compatible y pues tener la patología, es decir, o una biopsia o un pedacito de la masa para poderle hacer todos los estudios complementarios, incluyendo la inmunohistoquímica. Pero muchas veces no es tan sencillo, entonces nos toca recurrir como a algunas otras alternativas para llegar al diagnóstico. Entonces, si yo tengo una masa en imágenes compatible con que pueda ser un neuroblastoma, le tomo el estudio en orina que se llaman las metanefrinas en orina, homovalínico y vanilmandélico, que son, digamos, como los marcadores tumorales que me marcan de que efectivamente podemos estar frente a un neuroblastoma. Y yo, como sé que un sitio donde le gusta ir mucho y hacer diseminación y metástasis es la médula ósea, le tomo un pedacito de hueso, un cilindro de hueso, y documento que ahí hay sin sitios de células tumorales, pues llegué a mi diagnóstico. Infortunadamente, a veces, por la gravedad del paciente, no se puede hacer directamente el diagnóstico histopatológico en la masa, sino nos toca basar nuestro diagnóstico en imágenes, las catecolaminas en orina, y tener el diagnóstico pues con la médula ósea, que si está infiltrada, pues nos puede hacer más fácil llegar al diagnóstico del neuroblastoma. Entonces, recuerden siempre que dentro de los estudios de extensión de estos pacientes, súper importante el TAC, hacer el aspirado y la biopsia de médula ósea de las 2 crestas para estar seguros de si hay o no infiltración de la enfermedad a la médula ósea. Y pues uno de los estudios que nos indican y son súper importantes para la parte diagnóstica y en la parte final, que son las metayobensilguanidina, que son las gamografías especiales para hacer un rastreo de cómo va el tumor, o en caso de que haya dificultades con este tipo de reactivos o hisopos de gamografía, puedes tomar los famosos PET, es decir, las tomografías por emisión de positrones, que en la actualidad es el estudio que estamos realizando debido a que hay como dificultades con conseguir los radiohisopos necesarios para poder hacer la metayobensilguanidina. Entonces, acordarse que el TAC es muy importante, porque siempre que yo tengo una sospecha de un neuroblastoma, debo hacer el seguimiento de mi paciente, ver si hay metástasis en el tórax, ver si hay metástasis en el abdomen, cómo está la parte pélvica, y adicionalmente hacer los estudios de extensión para ver si hay compromiso óseo o de otros órganos, y para eso es que utilizo las famosas metayobensilguanidina. La resonancia es muy importante, y a veces digamos, pero ¿por qué también TAC y por qué también resonancia? Es lo que todo el mundo pregunta. Habitualmente es que la resonancia nos da más datos de la anatomía vascular, entonces nos mejora
mejora mucho la definición en cuanto a diseminación de la masa a nivel intraespinal y anatomía vascular. Entonces, cuando uno pide TAC y también pide resonancia es porque con el solo TAC no hubo una definición exacta del compromiso vascular ni del compromiso intraespinal de la enfermedad. Entonces, no lo olviden, esa es la razón por la cual a veces se solicitan este tipo de estudios y son importantes. ¿Por qué? Porque si yo pienso que es una lesión resecable, el neurocirujano y el cirujano pediatra probablemente van a requerir esos estudios de extensión para poder hacer un mejor abordaje y manejo quirúrgico. Las catecolaminas en orina, como les digo, habitualmente proceden del sistema noradrenérgico y el neuroblastoma, digamos, la masa empieza a eliminar este tipo de marcadores tumorales. Habitualmente, ¿de dónde salen las catecolaminas en orina? Salen de la dopamina y la norepinefrina, que por una enzima que se llama la monoaminoxidasa empieza a metabolizarse y al metabolizarse produce el famoso homovalínico en el caso de la dopamina y el vanilmandélico en el caso de la norepinefrina. Y así, cuando uno tiene alta el homovalínico y el vanilmandélico, esos marcadores tumorales son positivos y son altamente sensibles y específicos de que podemos estar frente a un neuroblastoma. Y dentro de otros marcadores tumorales que hacemos también, pues está la enolasa neuronal específica, a veces también como factores, digamos, de seguimiento y pronóstico de nuestro paciente, utilizamos entonces el seguimiento de marcadores de enolasa neuronal específica, la LDH y la ferritina, que son otros de los marcadores tumorales que utilizamos. Entonces, si me preguntan cuáles son los marcadores tumorales que habitualmente uno puede utilizar en el diagnóstico de un neuroblastoma, ácido homovalínico, ácido vanilmandélico, que ya saben de dónde sale, también se puede utilizar la enolasa neuronal específica y en algunos casos haremos seguimiento también con esas más ferritina y deshidrogenasa láctica. La metayobensilguanina, como les digo, es clave, es un estudio que nos proporciona no tanto el detalle anatómico, pero sí nos demuestra cómo está la monitorización de los diferentes sitios donde el tumor puede llegar a encontrarse, es decir, para evaluar diseminación, sobre todo es muy importante esas metayobensilguaninas y como les digo, actualmente nos está tocando hacer tomografía por emisión de positrones porque tenemos problemas con el radioisopa de la metayobensilguanina. Entonces aquí en las imágenes que les muestro, habitualmente pues son estudios de pacientes que tenían el diagnóstico de neuroblastoma y podemos ver en algunas de las imágenes de la gamografía metayobensilguanina un niño que al diagnóstico lleno de captaciones anormales en todo su esqueleto óseo, en toda su estructura y ya después de que se hicieron los ciclos de tratamiento, vemos cómo el niño mejoró y realmente la imagen de la gamografía metayobensilguanina del seguimiento fue bastante satisfactoria. El gen NMIC, como les digo, pues básicamente entre más haya amplificación del NMIC, el pronóstico de nuestro paciente será peor, más deleterio y la posibilidad de muerte, recaída, progresión y recidivia es muy alta. Y pues aquí también les muestro unas gráficas de cómo se ven los sinsitios del neuroblastoma en los estudios de cilindro de biopsia de médula ósea. Entonces, ¿cuál es la clasificación clínico-patológica de un neuroblastoma? Entonces, tenemos como grupos de riesgo de pronóstico de nuestro paciente, pues de acuerdo a cómo está la enfermedad. Entonces, niño mayor de 1 año de edad, pues tiene un peor pronóstico de que si es un niño menor de 1 año. Si está en estadio 3 o 4 la enfermedad, pues obviamente va a ser mucho más severa. Si tiene un alto índice de mitosis cariorrexis, pues también es mucho más severa. Y si no está calcificando cuando yo hago los seguimientos de tomografía, también indica que su pronóstico no es tan bueno. Si el paciente me amplifica NMIC, ya dijimos que el que amplifique NMIC, que tenga pérdida del cromosoma 1P, aumento o una ganancia no balanceada en el cromosoma 17, alta expresión de telomerasas y pues que exprese TRKB en vez de TRK, pues todos esos son factores de alto riesgo y de mal pronóstico en el caso de neuroblastoma. ¿Cómo es el tratamiento del neuroblastoma? Habitualmente las modalidades de tratamiento son cirugía, quimioterapia y radioterapia, que son las más empleadas, y aquí les iba a mostrar un poquito cómo son los estadios clínicos. Entonces el neuroblastoma estadio 1 es el neuroblastoma que está, digamos, en la parte de la suprarrenal que yo puedo sacar completamente y no quedo residuo tumoral. Muchas veces en algunos de estos pacientes, si los tumores son pequeñitos, en niños muy pequeños, menos de 1 año, a veces decidimos que su manejo sea más bien seguimiento y solo haya sido tratamiento quirúrgico. En el neuroblastoma, el tipo 2B, 2A es el que se sacó, digamos, casi en su totalidad, pero quedó un remanente pequeñito. Entonces, debido a que queda un remanente pequeñito, esos pacientes se llaman neuroblastoma estadio 2A. En el 2B fue incompletamente resecado, pero adicionalmente cuando hacen el seguimiento, los rastros ganglionares pueden tener conglomerados ganglionares al mismo lado del abdomen donde se resecó la lesión tumoral. Y en el estadio 3 cruza la línea media, los conglomerados ganglionares no solamente están ipsilaterales, es decir, en el mismo lado de la lesión, sino contralaterales y obviamente pues es un estadio clínico mucho más avanzado que amerita la parte de quimio, radioterapia, bueno, etcétera.
Y el neuroblastoma estadio 4 básicamente son los pacientes cuyas lesiones no solamente a veces no se pueden resecar, sino cuando se diagnostican ya tienen metástasis ganglionares, hepáticas, sistema nervioso central, médula ósea, etc. Y hay uno que es especial porque son los famosos niños neuroblastoma estadio 4S. Entonces es un neuroblastoma que está metastásico al diagnóstico, pero es en un niño menor de un año. Como dijimos que en el niño menor de un año tenían una expresión importante de TRK, esos niños casi es muy raro que expresen NMIC, por lo cual su pronóstico en general es bueno. Hay algunos de estos neuroblastomas, pero particularmente el 4S, que pueden hacer involución de la enfermedad y muchas veces requieren más tratamiento de soporte y manejo, en los cuales pues digamos que en muchas decisiones de junta a veces se decide dejarlos sin quimioterapia y solo seguimiento clínico. Entonces en la gráfica les muestro un hermoso bebé con un neuroblastoma estadio 4S. Bueno, entonces, ¿cuáles son los manejos? Habitualmente la cirugía es muy importante en el caso de neuroblastoma porque nos permite, uno, cuando hacemos la biopsia, hacer una clasificación histológica de la enfermedad, saber uno si es ganglioneuroma, ganglioneuroblastoma o neuroblastoma per se. Dos, pues también es muy importante porque digamos que con la parte de imágenes y cirugía uno puede hacer una estratificación clínica completa de su paciente si estamos frente a un estadio 2A, un estadio 2B, un estadio 3, etc. Y pues digamos que en algunos casos la cirugía pues es como el tratamiento base que se utiliza sin requerir radioterapia ni quimioterapia. Además, eso pues habitualmente se hace en niños menores de un año, pero pues digamos que la cirugía es parte esencial de tratamiento ya después de que hemos dado quimioterapias antes de la cirugía, que se llaman neoadyuvantes, y después para lograr hacer un buen control local pues es indispensable realizar los procedimientos quirúrgicos. Entonces esa es la importancia de la cirugía. Y bueno, digamos que vamos como a concretar un poquito qué pacientes se consideran como neuroblastomas de alto riesgo. Todo paciente en estadio 4, es decir, metastásico, mayor de un año y que amplifique NMIC. Pacientes que tengan estadios 3, que ya se acuerdan que son masas abdominales que cruzan la línea media, que pueden tener compromiso de los ganglios ipsilaterales, pero también contralaterales, que a veces no se puede hacer resección de la masa, que tengan histología no favorable, pero que tengan NMIC, esos pacientes también son riesgo alto. Pacientes con estadio 2, quiere decir el paciente que yo hice la resección de la masa, pero quedó un residuo tumoral, pero que es NMIC positivo, ese paciente inmediatamente entra a alto riesgo, o pacientes estadio 4 con NMIC. Es decir, todo paciente que amplifique NMIC, ese paciente es de estadio alto. Y obviamente su tratamiento no solamente será con quimioterapia, con cirugía, sino que también muchos de estos pacientes deben ser consolidados con trasplante de precursores hematopoyéticos y en algunos a veces hay que utilizar monoclonales nuevos como los que están actualmente en experimentación y en evolución gracias pues a muchos grupos corporativos tipo el COG, que es el Children's Oncology Group, tipo el SHOP, etc. Entonces, ya que hemos terminado un poquito la charla, quería hacerles como las últimas preguntas porque la repetición es la clave del aprendizaje. Entonces, mi primera pregunta ¿de dónde se origina el neuroblastoma? Entonces, respuestas: a partir de las células primordiales de la cresta neural o neuroblastos, pero también pues como se origina durante la embriogénesis, estos se pueden presentar desde ganglios paravertebrales, médula suprarrenal, ganglios simpáticos, o sea, esos son los sitios originales donde se puede presentar y originar el neuroblastoma. La segunda pregunta: ¿qué factores de pronóstico adverso tenemos en neuroblastoma? Ya dije, amplificación del NMIC, que hay una pérdida del cromosoma 1, que hay una ganancia no balanceada del cromosoma 17, que expresen la proteína RR del gen 16 y habitualmente pues un alargamiento de las telómeras. La última pregunta que les iba a hacer entonces: ¿dónde se pueden ubicar los neuroblastomas? Ya dijimos que como van por todas las cadenas simpáticas y parasimpáticas, pues se pueden ubicar en cuello, tórax, abdomen, pélvico. Y la cuarta pregunta: ¿cuáles son los paraneoplásicos más frecuentes en neuroblastoma? Ya dijimos que los ojos de mapaches, el síndrome de Horner, el síndrome de opsiclones-moclones, las diarreas hipersecretoras y Cushing. Bueno, eso es lo que queríamos comentarles el día de hoy. De verdad un placer poder haberlos visto a todos, charlar con ustedes y de verdad muy agradecidos por la atención. Espero que haya sido de mucha utilidad clínica. Hasta luego.